Ok, ahora sí. Ahora, cuando hablamos de lo que es la tendencia central a los jóvenes, nos referimos al punto medio de una distribución. Las medidas de tendencia central se conocen también como medidas de posición. Por ejemplo, una medida de tendencia central es la media de los estudiantes, de la edad de los estudiantes de análisis cuantitativo 1, sección 1802, por ejemplo. La media de la edad de los estudiantes de toda la universidad, o la media de la estatura de las chicas o de los chicos, ¿verdad? De la clase de análisis cuantitativo, la media de los ingresos, ¿sí? O la mediana, por ejemplo, que es el dato que está exactamente en la mitad del conjunto de datos, valga la redundancia, o que divide, es el dato que divide en dos partes iguales un conjunto de datos, la mediana. Eh, la mediana, por ejemplo, de las edades de los estudiantes, de los ingresos, la mediana de las estaturas, de la cantidad de libros que tiene un estudiante, por ejemplo, son medidas de tendencia central, ¿verdad? Que prácticamente se ubican en centros, se puede decir, de un conjunto de datos y son característicos propios del conjunto de datos. Eh, Cuando hablamos de dispersión, la dispersión se refiere a la separación de los datos en una distribución, es decir, al grado que las observaciones se separan. Note que la curva A de la figura tiene mayor separación o dispersión que la curva B. Bueno, lo que tenemos ahí es una gráfica que puede representar lo que es una distribución de datos. La, 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 las campanitas que prácticamente representan una distribución normal, que más adelante la vamos a ver, si está un poco más alargada, ¿sí? Lo que nos indica es que la dispersión o la separación entre los datos es mayor. Mientras que la curva A, por ejemplo, si ustedes se fijan, está un poquito más puntiaguda y más angosta, lo que significa de que la separación entre los datos es menor. Generalmente se hace un análisis de separación en comparación con un dato central. Por ejemplo, el valor medio del conjunto de datos. Cada dato que tan separado está del promedio de los datos. ¿Sí? Por ejemplo, en la curva B, si nosotros consideramos un dato que está, digamos, en el lado superior derecho, ¿sí? Este dato está más separado, ¿verdad? Que el dato correspondiente dato, por ejemplo, ubicado en la curva A, ¿verdad? Que está ubicado en el lado superior derecho, con respecto a lo que es el valor central. Entonces, podemos indicar de que ahí nosotros podemos tener una mayor separación. Vamos a ver si puedo tomar aquí lo que es el lápiz. Por ejemplo, nosotros seleccionamos un punto que esté ubicado acá, un dato, y este es el centro de los datos, el conjunto, el dato central, digamos. Nosotros podemos tomar un valor acá, podemos medir la distancia, se puede decir. Y si nosotros consideramos un valor en esta curva, por ejemplo, podemos ver ya que hay una menor que distancia, ¿verdad? O sea, en otras palabras, los datos están más cercanos en esta distribución, ¿verdad? Que en esta distribución. Entonces, cuando hablamos de dispersión, nos referimos prácticamente a qué tan separados están los datos entre sí en una distribución de datos o en un conjunto de datos. Ok, vamos a continuar aquí con la presentación. Vamos a definir lo que es el sesgo. Las curvas que representan los datos puntualmente de un conjunto de datos pueden ser simétricas o sesgadas. Las curvas simétricas, como en la figura 3-3, esta es una figura geométrica, si ustedes se fijan, ¿verdad? Existe simetría. Aquí existe simetría. Simetría significa que en una gráfica, por ejemplo, una distribución, el lado derecho es prácticamente el mismo que el lado izquierdo. Son simétricos, ¿verdad? Es como
la gráfica de la ecuación de segundo grado, que es una parábola, ¿verdad? ¿Sí? De x cuadrado, por decir algo, es simétrica con respecto al origen. En otras palabras, el eje Y divide a la gráfica en dos partes iguales. Lo mismo ocurre aquí en una distribución. Y el tipo de distribución que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en el ejemplo, es una distribución normal. Así se le llama distribución normal. Bueno, tenemos otros dos conjuntos de datos, por ejemplo, representados por esta distribución o por esta gráfica y también por esta. Ambas gráficas no son simétricas. No son simétricas como la primera gráfica, sino de que tienen un sesgo, ¿verdad? Cuando no existe simetría, lo que tenemos ahí es un sesgo, ¿sí? Quiere decir de que en un lado de la gráfica tenemos más datos que en otro, ¿sí? Si nosotros tenemos el punto central aquí, por ejemplo, en esta gráfica, y el valor central aquí, ubicado en esta gráfica, nos vamos a dar cuenta que en la primera gráfica, y ustedes se fijan, en esta parte de aquí tenemos más datos, ¿sí? Que en esta parte de acá. Entonces, ahí nosotros vamos a tener un sesgo, ¿verdad? Sí, la gráfica, por ejemplo, en la primera sería un sesgo a la derecha. ¿Por qué? Porque el lado derecho contiene más datos que el lado izquierdo, ¿verdad? Aquí tendríamos un sesgo a la izquierda. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo de esta gráfica, vamos a utilizar otro color aquí. Sí, el lado izquierdo de esta gráfica es esta parte de acá, ¿verdad? Todo esto de acá es el lado izquierdo. Y ustedes comparan el lado izquierdo con este lado derecho, aquí en el lado derecho tenemos menos datos. Por lo tanto, ahí tenemos un sesgo izquierdo. Entonces, cuando hay una tendencia en una gráfica de donde se tiene, se puede decir, mayor cantidad de datos en un lado que otro, entonces nosotros tenemos ahí una gráfica con sesgo, ¿verdad? Es sesgo izquierdo o sesgo derecho. Es derecho si el lado derecho de la gráfica contiene mayor cantidad de datos y es izquierdo, sesgo izquierdo si la gráfica ubica los datos, ¿verdad? La mayor cantidad de los datos en el lado izquierdo. Y es simétrica sí, es compartida, ¿verdad? La misma cantidad de datos tenemos en en el lado izquierdo como en el lado derecho. Ok. Entonces ahí nos referimos con sesgo, ¿verdad? Sesgo, simetría. Y bueno, hablamos de kurtosis. Ok, cuando mide la kurtosis de una distribución estamos midiendo qué tan puntiaguda es la gráfica. Puntiaguda sería esta parte de acá, los valores más altos en una gráfica. ¿Sí? Vamos a ver si podemos utilizar lo que es el lápiz acá. Por ejemplo, esta gráfica aquí es más puntiaguda. ¿Ven? Sí, las curvas A y B difieren entre sí solo en lo que uno tiene un pico más pronunciado que otro. Tienen la misma posición central, la misma dispersión y ambas son simétricas. Las gráficas son simétricas. El punto medio es el mismo. Si ustedes se fijan, tienen el mismo punto medio, el valor central igual. Pero resulta de que una es como que más puntiaguda que otra. Que la otra quiere decir de que en esa zona, ¿verdad? En este caso, la curva B, ¿verdad? Tiene, se puede decir, valores más altos, ¿sí? Que la curva A, prácticamente. Ok. Ahora vamos a comenzar con lo que es las medidas de tendencia central. La primera medida que nosotros vamos a mirar va a ser lo que es la media aritmética. La media aritmética prácticamente es el promedio, jóvenes. El promedio en una distribución de datos o en un conjunto de datos. Vamos a determinar lo que es la media aritmética mediante lo que es la fórmula promedio igual a sumatoria de x sobre n. En el caso de la población, y si nosotros estamos hablando de la muestra, va a ser x barra, va a ser igual a sumatoria de x sobre n. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio. Ustedes miran aquí lo que es la página, ¿verdad? La mano. Sí, Ok. Lili. Entonces, vamos a hacer un ejercicio sencillo de lo que es, en primer lugar, bueno, vamos a colocar allí como tema. Qué fregada te dio eso.
La medida de tendencia central. Bueno, la primera medida que vamos a mirar, jóvenes, es la media aritmética. En el caso de la población, vamos a tener que la media se escribe con la letra mu, que es una letra del alfabeto griego, ¿verdad? Ya te hice los frijoles. Y esto va a ser igual a la sumatoria Pero quedaron feos los garrazas porque los frijoles estaban cocidos de hoy. sobre n, Apaguen los micrófonos. donde n representa lo que es, n representa los datos de la población, ¿verdad? Cantidad de datos de la población. Y x es cada dato, es cada dato, el valor de cada dato. Por ejemplo, si tenemos lo que es x, es la edad de los niños en un kinder, y que tenemos que, digamos que tengamos 10 niños. 10 niños en un kinder. Bueno, ya estos ya no son niños, ¿verdad? De kinder, niños de escuela. Ok, pero vamos a ver que hay algunos niños ahí que antes la edad para entrar a la escuela era de 7 años. ¿Verdad? No aceptaban a un niño en una escuela si no tuviesen 7 años. Quiere decir de que 5 y 6 años eran kinder. Habían unos niños entonces que tenían 7 años en el kinder. Bueno, entonces digamos 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 y digamos 5. Digamos que estos 10 niños van al kinder. ¿Sí? ¿Cuál es la media? Entonces, la media se calcula como la sumatoria de cada valor de x, ¿verdad? Sobre el tamaño, sobre el tamaño de la población. Bueno, aquí tendríamos que x eran estos valores y n, en este caso vamos a tener que n es igual a 10 datos. N no va a representar la sumatoria de las edades, porque lo que tenemos aquí, jóvenes, son 10 observaciones, en otras palabras, 10 datos. Entonces, n es la cantidad de datos, ¿verdad? Cantidad de datos de la población. Como tenemos que 10 niños en total. Bueno, entonces mu va a ser igual a lo que es, vamos a sumar las edades. Sería 5 más 6 más 7 más 4 más 5 más 4 más 6 más 7 más 6 más 5 dividido por 10 niños que hay. ¿Alguien de ustedes nos puede ayudar ahí con la calculadora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 4, 5, 4, 6, 7, 6, 5. 55. 55 en la parte superior, ¿verdad? Sí. Y sobre 10. Y eso nos da 5.5, ¿verdad? 5.5 años. Pero en este caso lo que tenemos ahí es que la edad promedio de los niños del kinder es de 5.5 años. Si ustedes se fijan, para calcular lo que es la media aritmética, no hubo necesidad de ordenar los números, ¿verdad? Porque lo que tenemos ahí, según la fórmula, es una suma. Entonces la suma es lo mismo, ¿verdad? Si usted ordena o no ordena. Ordena lo mismo si usted ordena o no ordena lo que son los números. El promedio de la edad de los niños del kinder es de 5.5 años. Ahora,
suponemos que esta es la población de los niños. Sí, de todos los niños. Hay 10 niños aquí. Hay 10 niños en el kinder. En el caso de la muestra, bueno, todos sabemos que la muestra es parte de la población. Podemos calcular el promedio de la edad de los niños, ¿verdad? De la muestra. Y la formulita es la misma. La única diferencia es que en vez de n mayúscula vamos a tener n minúscula. En el caso de una población sería este, ¿verdad? Vamos a colocar aquí población. Y en caso de la muestra, vamos a mirar la muestra, según la presentación que tenemos. En el caso de la muestra, vamos a tener que la medida aritmética se escribe con X barra. Y esto va a ser igual a lo mismo, sumatoria de X, pero en vez de n mayúscula vamos a tener n minúscula. Y n minúscula es el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, los siguientes datos representan la muestra de las edades de los niños de un kinder. Hay que indicar a qué se refiere, ¿verdad? La X, que prácticamente es la variable, edad de niños. X, vemos que tengamos 5, 6, 4, 3, 5, 7, 6, digamos. Entonces, aquí vamos a tener que el promedio va a ser igual. Bueno, si ustedes se fijan, aquí vamos a tener n igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Vamos a tener que sumatoria de x sobre n. Y x barra va a ser igual a 5 más 6 más 4 más 3 más 5 más 7 más 6 sobre n, donde n es igual a 7 niños o 7 edades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver cuánto nos da estos jóvenes. 36. 36, Lick. 36 sobre 7, ¿verdad? Igual a 5.14. 5.14. 5.14 años. ¿Ok? 5.14 años. Bueno, en este caso, el promedio, ¿verdad? De la edad de los niños, según la muestra, es de 5.14 años. Ok, entonces, si ustedes se fijan, para calcular tanto la media aritmética para una muestra como una población, es el mismo proceso, lo mismo. Lo único que cambia es que vamos a tener n mayúscula y n minúscula. Y n mayúscula es la cantidad total de los niños y n minúscula es la cantidad de niños seleccionados en la muestra. Puede ser una muestra aleatoria, ¿verdad? Como una muestra al azar,
o una muestra ya seleccionada. La fórmula para calcularla prácticamente es la misma. Hay que sumar y después dividir en la cantidad total de datos que tenemos. Bueno, vamos a continuar aquí con la presentación. Rick, una pregunta. Sí. ¿Cómo sabemos o qué debemos saber para no confundirnos al aplicar la fórmula? En el enunciado generalmente le dice si se trata, digamos, de una población o una muestra. Por ejemplo, El ejercicio nos dice si es sí, población o muestra. sí, por ejemplo, se tiene la cantidad, la edad de todos los niños de una escuela a todos los niños. Entonces la población. Ajá. Generalmente dice si es muestra. Por ejemplo, se toma una muestra, ¿verdad? Ese tipo de enunciados. Se toma una muestra, por ejemplo, de tantos niños, o se toma una muestra de los ingresos, ¿verdad? De tantas personas. Entonces, ya es una muestra. Pero generalmente lo dice el enunciado. Ustedes tienen que leer bien ahí el texto y después utilizar la fórmula según sea el caso. Cuando se calcula el promedio de la muestra y de la población, la media aritmética casi no hay algún inconveniente si uno se equivoca porque la fórmula es la misma. Pero en algunos casos hay que tener cuidado porque hay cambios, por ejemplo, si nosotros vamos a calcular la desviación estándar o la varianza, o si los datos son agrupados o no. Por ejemplo, si ustedes se fijan, los datos que tenemos aquí no son datos agrupados, ¿verdad? Los datos no son agrupados, simplemente son los datos brutos que nosotros tomamos y los sumamos. Y cuando tenemos, bueno, inclusive ni organizados, ¿verdad? Pero si hablamos de datos agrupados, entonces la fórmula varía, es diferente. El valor generalmente para datos no agrupados y agrupados son muy cercanos, muy cercanos. Entonces, pero aún así hay una diferencia, hay una diferencia. Bueno, la diferencia es que se hace de manera de prácticamente se utilizan otras fórmulas, ¿verdad? Ok, les voy a compartir de nuevo lo que es la presentación. Ok, díganme ustedes qué miran ahorita. La presentación. La presentación. Ah, ok. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí determine el promedio de lo que es el aumento, ¿verdad? En una actitud académica de los estudiantes. Bueno, lo mismo que hicimos ahorita. Está el ejercicio resuelto. En este caso, lo que estamos hablando es de una muestra, ¿verdad? Bueno, el ejercicio está para una muestra. Y está resuelto ahí, ¿verdad? Simplemente suma. Pero con datos agrupados, como le mencionaba a ustedes, el cálculo, la fórmula es diferente. Para calcular lo que es la media aritmética, utilizamos lo que es la fórmula que ustedes tienen en la presentación. Entonces, en ese caso, necesitamos determinar nosotros lo que es, necesitamos determinar lo que es las frecuencias. Bueno, ahí hay una columna más que hay que adicionar, que es F por X. Por ejemplo, bueno, primero vamos a copiar lo que es la fórmula anterior. Se la pueden copiar ahí. Escribir para datos agrupados. Escribir acá lo que es la media aritmética. El promedio es igual a la sumatoria de F por X
sobre N. Este es el caso de una muestra. Y sería mu igual a sumatoria de F por Lick, X pero sale la presentación todavía. sobre para la población. Sí, ya la voy a quitar. Población. Les voy a compartir de nuevo lo que es la... Ahora sí miran, ¿verdad? El cuaderno. En Ahora la, sí, Lick. en la presentación les aparece este. Por ejemplo, vamos a utilizar una muestra. Digamos que tengamos los datos agrupados. De una muestra. De las edades. De niños entre, digamos, 5 y 12 años. Entre 5 y 12 años. Digamos que este X representa la edad. ¿Ok? Y que aquí tenemos la edad. Quedamos de 5 a 7. ¿Verdad? De 7 a 9. De 8 a 10. Bueno, colocamos entre 5 y 14, 16 años, digamos. Aunque esto ya no es un niño, ¿verdad? Los de 16 años. Estos de 16 años ya no son niños, pero bueno. De 11 a 5 a 7, 8 a 10. ¿De 11 a cuánto sería? A 13, ¿verdad? ¿Sí? Y de 14 a 16. Para que nos hagan 4 grupos ahí. 8, 10, 11, 13, 14, 16. Entonces, digamos que aquí tengamos la frecuencia. Que en este grupo de niños tengamos unos 4 niños. En este grupo de acá tengamos, ¿cuántos niños aquí? 5. 4 acá y 3 acá. En total, ¿cuántos serían? Tendríamos 4, 5, 9, 13, 16 niños. Ok. Miren, esta X de acá que aparece no es esta X de acá, sino que en el libro no les aparece, en la presentación viene del libro, ¿verdad? Pero aquí le vamos a colocar un punto acá. Y vamos a definir acá que X punto es igual al punto medio, o la marca de clase, ¿verdad? Punto medio. Entre paréntesis, marca de clase. Marca de clase. Ok. Ok, entonces vamos a necesitar acá lo que es la marca de clase. Entre 5 y 7, ¿cuál sería la marca de clase? Está sencillo, ¿verdad? 6. 6. ¿Este sería cuál? 9, ¿verdad? 12, la mitad. El promedio acá, la mitad. 15. ¿Ok? Ahora, según la formulita hay que multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Frecuencia por la marca de clase. Entonces vamos a generar esa. Multiplicado frecuencia por marca de clase, ¿cuánto sería aquí? 4 por 6, ¿cuánto es? 18, 24. 24, perdón. 3 por 6, 18. ¿verdad? 5 por 9, 45. Y 4 por 12, ¿cuánto es?
48. Ok, 3 por 15. 45. Ahora, ya tenemos los valores, ¿verdad? Aquí nos dicen que multipliquemos, ¿verdad? Estamos con esto. Esta es la misma, solamente que aquí dice la población, lo que varía aquí es N mayúscula, ¿ven? Es la misma. Entonces, sumémoslo, sumemos. Sería sumar 24, 45, 48 y 45. ¿Cuánto les da? Vamos a colocar aquí sumatoria de F por X barra. 162. 62. 162. Ok, ya tenemos 162. Y n igual a 16, vamos a dividir 162 entre 16 para calcular lo que es el promedio de la edad, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a tener aquí de que X promedio va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de F por X punto dividido sobre N. Sería 162 dividido por N, que es 16 datos. 16, ¿verdad? 16. ¿Y esto es igual a cuánto, Juan? 10.12. 10.12. 10.12. ¿Ok? Entonces, edad promedio de los niños, ¿verdad? Edad 10.12 años. 10 años, ¿verdad? 10.12 años. De los niños que tenemos acá. Acuérdense que estos son los datos que están agrupados. No sabemos cuál es en sí la edad de cada uno de los niños, ¿verdad? Pero sí sabemos de que en este intervalo de 5 a 7 años hay 4 niños. De 8 a 10, 5. De 11 a 13, 4. Y de 14 a 16 hay 3 niños. Y que el promedio de las edades de estos niños, ¿verdad? Es de 10.12 años. La única manera para saber la edad de cada de los 16 niños es tener los 16 datos, ¿verdad? Los 16 datos, sí. Con los 16 datos podemos nosotros generar, ¿verdad? Una tablita así como esta, que ya sabemos cómo generarla. Pero en este caso nos dan la tablita, entonces nosotros desconocemos cuál es la edad de cada uno de los niños. Lo único que tenemos es la cantidad de niños, ¿verdad? Que corresponden a cada una de las clases. Pero sí podemos calcular lo que es el promedio de las edades de los niños. Y en este ejercicio nos dio a nosotros que es 10.12 años. De esa manera nosotros calculamos lo que es el promedio de las edades de los niños. ¿Cómo estamos con el tiempo? 6:40. 6:40. Sí, vamos a conectarnos de nuevo para pasar lista.